El encuadre general de este simposio ha definido que el mundo que conocíamos ya no existe más, que nuestra civilización cotidiana se ha transformado profundamente y comienza a perfilarse una nueva civilización a escala planetaria. Y nos invita a preguntarnos cómo será esa nueva civilización y, más aún, cómo queremos que sea. El desafío de responder esas preguntas es muy grande. Intentaremos acercarnos a solo algunos elementos y a algunas definiciones básicas de eso que aspiramos. En primer lugar, y referido particularmente al tema de la mesa, que es el tema de la cultura, es necesario ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por cultura. En su origen, cultura está asociado al tema de cultivar, más directamente al significado de cultivar el alma, de cultivar el cuerpo. En un significado más amplio, podemos definir a la cultura como el conjunto de valores, modelos, sistemas de creencias, explícitas o implícitas, a través de los cuales una sociedad se desarrolla. Es de algún modo un conjunto tácito de costumbres que regulan los comportamientos. Incluye códigos, costumbres, prácticas, normas, una estética, una relación con la naturaleza, una relación consigo mismo y con los demás, un sentido de la historia y un tipo de relación con su porvenir, con su futuro. También, y desde otro punto de vista, desde la perspectiva histórica del concepto de cultura, se suele asociar a cultura como sinónimo de civilización, y en ese sentido se puede hablar de una cultura occidental, como la que hoy vamos a conversar, de una cultura griega, cultura maya, cultura inca, cultura mesopotámica, y la más cercana y actual que hoy nos incluye. Hablamos de una cultura occidental. Existe también un enfoque de la cultura que ha sido desarrollado desde el punto de vista de los procesos históricos de las diferentes culturas y civilizaciones y su estudio comparado. Es un estudio de las culturas comparadas que ha sido desarrollado al comienzo, al cobijo de la antropología y más exactamente en lo que se ha dado a llamar antropología cultural. Esta ciencia busca los motivos que llevaban a los pueblos a comportarse de tal o cual manera, con tales o cuales valores. Esta antropología cultural ha sido desarrollada básicamente en los últimos 100 años, elevando el estudio de la cultura, no ya tomándola como objeto de estudio aislado, sino llevándola a la calidad de un objeto de estudio sistematizado. Si seguimos este hilo conductor de estudio comparativo de los diferentes modelos culturales, y si nuestra pregunta se refiere a qué aspiramos para la nueva civilización que están haciendo, necesitamos en primer lugar y como mínimo completar la comprensión de la crisis actual de la cultura que está decayendo. ¿Cuándo se originó y cuáles son los rasgos más marcados de esa caída? Por supuesto que este tipo de desarrollo y estudio sería propio de una investigación muy extensa que excede el objetivo de esta presentación. Pero voy a intentar al menos trazar los grandes rasgos de esa caída y tal vez acercarnos a definir un elemento. El rasgo principal, la piedra angular que puede torcer el rumbo en una dirección o en otra. No vamos a entrar en detalles, pero sí todos coincidimos, creo que coincidimos en afirmar que vivimos y asistimos a la crisis final de una civilización, que estamos en el momento de su decadencia final,
a lo que llamamos la civilización, la cultura occidental, cuyas características y rasgos más salientes han sido, en primer lugar, el progresivo alejamiento de conceptos y elementos que podríamos denominar la esencialidad humana. Cuando hablamos de esencialidad, hablamos de la interioridad, de las preguntas acerca del sentido, de la raíz de la existencia humana. Otro rasgo, una marcada dirección hacia la externalidad, un acelerado desarrollo científico, tecnológico y material, el aumento de la violencia en todas sus expresiones y una marcada separación entre cuerpo y espíritu. Y si hablamos del origen de ese proceso, ¿cuándo comenzó esa caída? ¿Cuándo comienza a desarrollarse este modelo cultural materialista y violento, esta visión del mundo, este tipo de civilización con los rasgos mencionados? Debemos remontarnos muy atrás, a un largo proceso que comenzó aproximadamente hace 2000 a 2500 años. Hace aproximadamente 2500 años comienza en Occidente un proceso de alejamiento y oscurecimiento del ser. Ese ser en mayúsculas. Esto es una síntesis conceptual, raíz de todas las demás explicaciones que se pueden dar acerca del fenómeno cultural. Y esta síntesis conceptual está desarrollada con precisión filosófica en una excelente producción que se realizó en el Parque de Estudios y Reflexión La Reja por Alicia Ordóñez, con el título de El oscurecimiento del ser en Occidente, ¿desde dónde miramos? Un largo proceso de grandes desarrollos materiales, tecnológicos y científicos que han llevado en esta cultura occidental al ser humano a poblar el cosmos, a la par que también crea vida en el laboratorio, pero que paradójicamente van acompañados de un progresivo alejamiento del mundo de las esencias, de los significados. Pongamos esta afirmación un tanto abstracta y etérea en algunas imágenes, en algunos ejemplos cotidianos. Hay un ejemplo muy claro que refleja esta situación de progresivo alejamiento del ser, del mundo de las esencias, del mundo de los significados. Son los temas que se conversan en lo que podríamos llamar la plaza pública. Hace 2000 años, en los mercados y en las plazas, de diferentes maneras, se hablaba y discutía sobre ángeles y demonios, sobre cielos e infiernos, del mismo modo que en otras latitudes se hablaba de la eternidad, de la imagen del alma, del tiempo eterno, de los valores morales, del amor y de la esencia de las cosas. Eso fue sufriendo progresiva y contundente modificación, y tanto en el apogeo como en los estertores de esta civilización occidental, hoy en la plaza y en la calle se habla generalmente de cuánto subió la bolsa, el valor de los mercados mundiales, el precio del oro, la violencia, o directamente no se habla. En el mejor de los casos, estos temas de la interioridad y de la esencia de las cosas va quedando relegado por algunos pocos momentos a los momentos de intimidad. El día en que en la plaza pública, en los lugares comunes, se comience a respirar y a discutir sobre significados y sobre los temas que hacen a la convivencia, a la ética y a la interioridad humana, es porque estamos en presencia nuevamente de ese sentido olvidado que se abre paso nuevamente luego de un periodo cultural oscuro.
Pero además de estos indicadores un poco intangibles, que nos hablan de una cultura occidental mundializada en disolución, existen otros indicadores un poco más globales, sociales y muy tangibles, que nos llevan a describir a esta cultura como una cultura ya de la violencia, como una cultura de la destrucción, o como también en algunos escritos de Silo, se presenta como la cultura del no. Algunos solamente indicadores: el desarrollo y el crecimiento del armamento nuclear. Ya no bastan las guerras convencionales. Que en este periodo de la historia de la humanidad se cuente con arsenal nuclear para destruir 35 veces el planeta que se habite, es un claro ejemplo del tipo de cultura imperante. Otro ejemplo escalofriante es el tema del hambre, que paradójicamente se asista a un desarrollo tecnológico, científico y de recursos materiales sin precedentes en la historia de la humanidad, pero que al mismo tiempo se mueran 24.000 personas cada día de hambre en el planeta, y que de esas 24.000 personas por día, el 75% sean menores de 5 años, refleja el tipo de cultura en el cual vivimos. Es importante destacar además que de esas 24.000 personas por día, solo el 10% de esas muertes se debe a situaciones de guerras o situaciones de crisis de hambruna, porque el 90% de esas muertes se debe a desnutrición crónica. 800 millones de personas sufren hoy en día de hambre y desnutrición crónica. Sí, 800 millones. Al mismo tiempo en que se asiste a un desarrollo tecnológico y material que permite superar toda limitación impuesta por la naturaleza. Pues bien, aunque asistamos claramente al fin de un tipo de cultura, no se está claro cómo se saldrá de esta situación oscura. Para el humanismo universalista se está viviendo una etapa de transición, donde coexisten una cultura violenta e imperante y nuevas sensibilidades y tendencias que comienzan a gestarse y expresarse en el paisaje social. Esta transición, como otras en la historia de la humanidad, no es un proceso lineal ni mecánico. Este proceso está asignado por lucha de intereses e intenciones humanas, de fuerzas sociales y generacionales que conviven en un mismo paisaje epocal, pero con diferentes intenciones. Nuevamente, como en los grandes momentos históricos, se abren ante el ser humano dos posibles caminos: el fortalecimiento de la dirección actual con el consecuente pasaje a formas aún más violentas, o el camino que introduzca un fuerte cambio de dirección e impulse el desarrollo de modelos socioculturales más avanzados que marquen un camino evolutivo. No parece ser, y esto es una visión personal, que la salida se dé por la reflexión pausada, generada en los claustros académicos, ni que surja de las actuales referencias sociales o políticas. Ellas han sido sobrepasadas y son parte de este mundo que se fue. Existen como un simple reflejo, como sombras de un pasado que ya no existe. Tal vez, las nuevas generaciones que se van formando ya en la decadencia de esta cultura occidental, que se van desarrollando ya en una nueva atmósfera social que rechaza los signos de la vieja cultura, puedan ir gestando una nueva civilización planetaria, signada por la multiculturalidad y la convergencia, y que rescate de la historia los valores esenciales y los significados profundos para hacerlos converger con la ciencia y el desarrollo externo. He allí una esperanza. O tal vez, del mismo modo que sucede con las situaciones individuales en momentos de crisis profundas, el aumento de la violencia y de los desequilibrios sociales genere tal inestabilidad y situaciones de pánico de tal magnitud que lleve a las poblaciones enteras a despertar de modo desesperado.
Y ya como salvaguarda y como alarma ante la vida amenazada, casi como reflejo mecánico ante el peligro de la muerte, las sociedades se replieguen hacia su interioridad y conecten y rescaten su propia interioridad y la de los demás. Rescaten y desarrollen los valores esenciales y los plasmen en una nueva cultura. Ya hay diferentes señales de este tipo que comienza a percibirse, aunque por el momento son débiles señales esperanzadoras. ¿Cuáles son los signos inequívocos que podamos ver de que estamos en presencia de ese salto evolutivo, que las sociedades se encaminan hacia un nuevo tipo de cultura más evolucionada? En primer lugar, la apertura de nuevos horizontes personales y sociales que permitan la búsqueda, la discusión simple y desprejuiciada de los temas fundamentales de la existencia humana. Los temas del dolor, el sufrimiento y el modo de superarlo. Los temas de la muerte y la trascendencia espiritual. Los temas y experiencias profundas de la interioridad humana. La internalización de la mirada humana, es decir, la búsqueda para comprender lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente, y el intercambio y la discusión abierta de estos temas con los demás. Una cultura basada en una profunda espiritualidad y no la mirada que toma a la cultura y a la espiritualidad como conceptos separados. La progresiva desaparición de los grandes males y peligros actuales de la humanidad. El armamento nuclear, el hambre. Estos signos, estas señales profundas, tal vez expresadas aquí de un modo un poco abstracto y subjetivo, tendrán un correlato directo y una concomitancia psicológica muy clara en las personas y en la sociedad, claramente expresados en el libro Apuntes de Psicología de Silo, donde dice: esta nueva cultura será el correlato de una configuración de conciencia avanzada, en donde todo tipo de violencia genere repugnancia. La instalación de tal estructuración de conciencia no violenta en las sociedades será en sí misma una conquista cultural profunda. Pero para que esto se transforme verdaderamente en una nueva cultura, deberá ir más allá de las ideas o emociones que débilmente se manifiestan en la sociedad actual para comenzar a ser parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano. Se está afirmando que este salto evolutivo será posible cuando el repudio a la violencia en el ser humano se elabore en su conciencia no simplemente como idea de lo que está bien o está mal, sino como respuesta interna profunda que incluya su intelecto, su emoción y el registro visceral profundo. A nivel social, hoy estamos muy lejos de esta situación, pero una tenue esperanza parece abrirse paso. Sintetizando lo dicho y el concepto que queremos resaltar e intentando responder a la pregunta que nos hacíamos al comienzo, podemos decir que solo cuando cultura y espiritualidad no sean tomados como conceptos separados, sino que el concepto de lo espiritual, de lo esencial del ser, tan etéreo, pero tan sentido cuando se lo busca con la mirada interna, inunde con su presencia a las diferentes expresiones de la cultura. Será la señal clara de que un salto evolutivo se está ya no solo expresando tenuamente, sino creciendo y desarrollando. Un segundo punto es que no se ven tendencias ni expresiones decisivas que permitan afirmar que esto sucederá en un futuro inmediato. Tampoco está claro cómo se dará ese proceso y cuáles serán los caminos que le abrirán este nuevo horizonte. Comienzan sí a observarse y sentirse tenues señales esperanzadoras que desde distintos puntos de la sociedad intentan dar respuesta a estas necesidades humanas profundas
y como tenues luces en un horizonte marcan un camino, se emplazan como faros y referencias en la oscura noche que se vive en esta cultura occidental en decadencia. Estas condiciones actuales reflejan el paisaje humano actual. Quedará para cada persona, para cada grupo, la posibilidad de multiplicar esas señales y de crear e impulsar una atmósfera personal y social que ayude a que los tiempos y los peligros de la noche oscura se acorten, y de ese modo estaremos también ayudando a que una nueva cultura espiritual se manifieste. Nada más, muchas gracias.